Hola, buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre defectos de control de las proteínas G pequeñas. Nuestro equipo consta de Francisco Javier Cortés Rubalcaba, su servidor Ian Alexander García Navarro, Juan Carlos León Solano, Elia Peredo Becerra y Alejandra Rivera Martínez. Proteínas G. Bueno, las proteínas G son una familia de proteínas que toman un papel importante en la vía de señalización celular, las cuales se encuentran inactivas cuando están unidas a GDP y activas cuando están unidas a GTP. Estas las podemos encontrar siendo monoméricas y heterotriméricas. Cabe señalar que estas actúan acoplándose a tres componentes: el receptor, la proteína G y el sistema efector. Bueno, ahora veremos lo que son las proteínas G monoméricas. Estas son proteínas de bajo peso molecular, las cuales también participan en vías de señalización celular, y estas son análogas a la subunidad alfa de la proteína G heterotrimérica, y las podemos encontrar en el citosol, en el nucleoplasma o en la membrana. Existen varios tipos de proteínas G monoméricas. Por ejemplo, las RAS regulan crecimiento celular mediante proteínas serina-treonina. Las RO reorganizan el citoesqueleto mediante proteína quinasa serina-treonina. La ARF activa a la ADP ribosiltransferasa de la subunidad alfa de la toxina de Vibrio chloride y también regula los movimientos intracelulares. Las RAP regulan procesos de endocitosis y exocitosis. Y por último, las RAN regulan movimientos de ARN entre núcleo y citoplasma. Pero en el caso de que alguna de estas llegue a fallar, producirá algún tipo de patología. Por ejemplo, en el caso de la RAS, una mala codificación genética de esta o regulación en su funcionamiento producirá algún tipo de tumor o cáncer. Retinitis pigmentosa. La retinitis pigmentosa es una retinopatía genéticamente heterogénea causada por la muerte de las células fotorreceptoras y la atrofia del epitelio pigmentario de la retina, que eventualmente resulta en ceguera en los ojos bilaterales. La muerte celular puede ser por medio de apoptosis, dependiente o independiente de caspasa, por necrosis, que puede ser necroptosis, piroptosis o ferroptosis, o por medio de autofagia, que involucra formación y reciclaje del autofagosoma. La retina es responsable de la etapa inicial de los procesos de señalización neuronal, inducidos por la luz que generan la percepción de objetos, fondos, movimientos, sombras y colores. Tanto la opsina como la rodopsina son receptores acoplados a proteína G y son miembros de la familia de proteínas de señalización celular. Con luz tenue, los canales activados por adenosina se abren y liberan continuamente glutamato a las células bipolares, despolarizando los bastones ópticos. Y, con luz brillante, la rodopsina actúa sobre las proteínas G para desfosforilar el GTP en GDP, lo que disocia la subunidad alfa y activa la fosfodiesterasa, que luego hidrolizará el GMP cíclico. Conociendo la bioquímica normal, nos enfocaremos en la anormal. Sin estimulación luminosa, la concentración de GMP cíclico disminuirá, acompañada de la hiperpolarización de bastones. El gen Rho codifica la rodopsina. Por lo tanto, se cree que la mutación Rho es una de las principales causas de retinitis pigmentosa. La rodopsina desplegada genera estrés en los orgánulos y activa la respuesta a proteínas desplegadas. La activación insuficiente de esta respuesta induce la muerte celular mediante la activación de vías proapoptóticas, como pueden ser la activación de caspasa, la liberación de calcio y la señalización mitocondrial, ocasionando así la retinitis pigmentada. Displasia osteofibrosa. La displasia osteofibrosa es una afección ósea benigna y frecuente, congénita pero no hereditaria, donde el hueso normal es sustituido por un tejido de aspecto fibroso. Es el resultado de una mutación posigótica GNAS que codifica la subunidad activadora de la proteína G. Esta se puede dividir en dos: la monostótica, que en la cual se ve afectada un solo hueso, y la polistóticas, que se ve afectado más de un solo hueso, y también se le llama síndrome de McCune-Albright. Ahora, hablando bioquímicamente, podemos observar que se produce una normal activación constitutiva de la adenilciclasa asociada a la proteína G, y el exceso de adenosín monofosfato cíclico resultante actúa como segundo mensajero intracelular, mediando los efectos patológicos en las células afectadas. Además de esto, existe una sobreproducción de proteincinasa A, factor de transcripción AP1, osteoclastos e interleucina 6, que al final es lo que provoca la resorción del hueso y extensión del tejido fibroso
a partir de todo el hueso. Además, en la figura de la derecha podemos observar vías de señalización intracelular mediadas por receptores acoplados a proteína G estimuladora, en los que se ven el AMP cíclico, el ATP y la proteincinasa que ya antes se habían mencionado. En los signos y síntomas podemos observar dos tipos: los síntomas generales y los síntomas del síndrome de McCune-Albright. En los síntomas generales observamos tales como dolor de huesos, fractura de huesos, deformidades faciales, dolor e hinchazón facial y compresión de nervios. En raras ocasiones la displasia fibrosa viene acompañada de problemas del sistema endocrino. Si tiene ambos, es posible que tenga los síntomas del síndrome de McCune-Albright, tales como manchas de color marrón claro en la piel, pubertad prematura y problemas de tiroides. Aquí en estas imágenes podemos observar dos tipos de displasia osteofibrosa. La de arriba es una displasia osteofibrosa monoestótica, en lo que podemos ver la dentadura facial en la que tienen problemas. En la de abajo observamos una displasia osteofibrosa poliostótica, en donde varias partes del cuerpo se ven afectadas. El pseudohipoparatiroidismo comprende un grupo de trastornos genéticos infrecuentes causados por la resistencia de la respuesta a la hormona paratiroidea. Es causado por mutaciones en el gen GNAS que se heredan de forma autosómica dominante y su prevalencia exacta es desconocida. El pseudohipoparatiroidismo se manifiesta bioquímicamente por hipocalcemia, hiperfosfatemia y elevación de los valores de la hormona paratiroidea. El gen GNAS es un complejo locus improntado. Estos son susceptibles de ser alterados funcionalmente tanto genética como epigenéticamente, cuyo producto principal es la proteína GS-alfa. Estructuralmente, la proteína GS-alfa está formada por 3 exones, de los cuales el primer exón es específico para la proteína GS-alfa. Tiene expresión bialélica en la mayoría de los tejidos, pero en algunos tejidos como la hipófisis, tiroides, gónadas y túbulo renal tienen expresión monolélica, lo que significa que la expresión del alelo paterno está silenciada y solo se expresa la del alelo materno. Como ya observamos, el pseudohipoparatiroidismo tiene dos tipos. Esta clasificación es basada en la excreción urinaria de AMP cíclico y de fosfato tras una administración exógena de la hormona paratiroidea, ya que dicha hormona en el túbulo renal proximal inhibe la reabsorción de fósforo mediado por la vía del AMP cíclico. Comenzando con el tipo 1, tenemos a la PHP tipo 1A. Se distingue por una resistencia multihormonal acompañada del fenotipo de osteodistrofia hereditaria de Albright, caracterizado por cara redonda, cuello corto, obesidad, calcificaciones subcutáneas e intracraneales, braquidactilia bilateral en manos y pies y/o retraso mental. Este tipo se debe a mutaciones inactivantes que afectan a los exones codificantes del gen GNAS en el alelo materno. Si la mutación se hereda del padre, se presenta solamente un fenotipo AHO, sin resistencia hormonal, es decir, un pseudo-hipoparatiroidismo. Ahora vamos con la PHP1B, que se caracteriza por la resistencia renal a la hormona paratiroidea, pero con la ausencia del fenotipo AHO, y también cuenta con una resistencia multihormonal más limitada que la del tipo 1. Este tipo se asocia con alteraciones en la metilación en el locus GNAS. Para terminar con las del tipo 1, tenemos a la PHP1C, que también se debe a mutaciones inactivantes en el alelo materno del gen GNSA, por lo cual es muy parecida a la tipo 1A. Los pacientes también presentan resistencia multihormonal y un fenotipo AHO, pero la actividad eritrocitaria del GS-alfa se mantiene normal. Ahora tenemos al tipo 2, que hasta la actualidad solo se han descrito pocos casos y la naturaleza del defecto molecular responsable de esta variante se desconoce. Pero se piensa que se encuentra distal a la generación del AMP cíclico, ya que los niveles de producción del AMP cíclico son normales tras la administración exógena de la hormona paratiroidea, aunque la respuesta fosfatúrica está alterada. En conclusión, en los genes codificadores de proteínas pueden encontrarse mutaciones, las cuales pueden generar productos que desarrollan anormalidades en la célula. Estos errores los podemos encontrar en las proteínas G a través de sobreactivaciones o en falta de activación por algún fallo en el receptor. Esto ha sido todo por el equipo 5. Gracias por su atención.